Bien, continuando, eh, nosotros ahora vamos a analizar el momento angular para un cuerpo rígido. Vamos a empezar como siempre pensando que un cuerpo rígido son un grupo de partículas, ¿sí? Vamos a pensar que son dos, tres, que no cambian su posición entre sí. Nosotros lo hemos definido, entonces a ver, suponete que tenés nuestro mismo plano que antes, ¿sí? Pero que ahora giran varias partículas en torno a un eje fijo, ¿sí? Tenemos ahí, vamos a poner, o sea, suponete que es un cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo que gira alrededor de este punto, ¿sí? No creo que me salga algo más o menos coherente, pero vamos a ver una especie de... ¿no? Suponete que es una polea, ¿sí? Un disco, ¿sí? Y que vamos a analizar tres partículas y después vamos a ir como pensando, bueno, tres puntos del cuerpo, ¿no? Vamos a poner un color distinto. Una partícula de por acá. A ver si puedo dibujar capaz algo más o menos. A ver. Ahí. Ponele que se pueda quedar más lindo así, ¿no? Bueno, suponete que agarramos y analizamos unas partículas que forman parte del cuerpo, ¿sí? Una de por acá, otra de por acá, otra de por acá, ¿sí? Cada una tiene una distancia r, ¿sí? Esta tendrá una distancia r1, esta tendrá una distancia r2, esta tendrá una distancia r3, ¿sí? Esta es la partícula 1, esta es la partícula 2, esta es la partícula 3. R1, vector, R2, R3. Todas lo que tienen es que giran con su velocidad tangencial apropiada. R3 va a girar con menor velocidad tangencial que el resto porque las tres giran con la misma velocidad angular, ¿sí? Entonces, cada una con su propia velocidad. Esta girará tangencialmente en esta dirección, esta girará en esta dirección, esta girará en esta dirección, ¿sí? Todas perpendiculares a R, ¿sí? Esta será la velocidad 3 tangencial, esta será la velocidad 1, también con velocidad tangencial con el símbolo de vector, y la velocidad 2, ¿sí? Ahora, lo que tienen es como todas giran alrededor de este eje fijo, vamos a ponerlo en amarillo, ¿sí? Vamos a ver cuánto sería el L total, ¿sí? El L total sería la suma de los L1 más L2 más L3. Es una suma vectorial. ¿Qué tiene en particular? Que todos los L's están en el eje amarillo, ¿sí? Porque son perpendiculares a R y a B. Entonces, y aparte R y B, por ser una velocidad tangencial, está a 90 grados. La velocidad está a 90 grados de R, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho que L lo puedo escribir como R por masa por la velocidad
por el seno, ahora de 90 grados, ¿sí? Porque son una velocidad tangencial, ¿sí? Acá los módulos de la velocidad y de R ya, ¿no? Ya los dejo sin el vector para que definir que es la magnitud. Esto es 1, ¿sí? Entonces, acá si querés esto sería el L para la partícula I, que sería cualquier 1 o 2 o 3, tengo que hacer así. Entonces fíjate que me termina quedando que las velocidades para cada uno son diferentes y R también, ¿sí? Pero sé que todas tienen la misma velocidad angular. Todas están girando con la misma velocidad angular, o sea que todas tardan lo mismo en hacer un ciclo, ¿sí? Todas tardan un periodo en dar una vuelta, ¿sí? Y sé que la velocidad angular, el módulo de la velocidad angular la puedo sacar con la velocidad tangencial. Es la velocidad tangencial sobre R y por lo tanto la velocidad tangencial es la velocidad angular por R, ¿sí? R de cada una de las partículas, ¿sí? O sea que acá sería RI, ¿sí? La velocidad angular es la misma para todos, pero R no, ¿sí? Cada una puede estar más cerca del eje. Entonces, cuando sume todos, fíjate que me queda, ¿no? Me termina quedando la sumatoria de todos los L's, vendría a ser el L total. Me termina quedando algo así, mira, como bueno, tendría que escribir todo para cada uno, ¿no? R1 más la masa 1 por la velocidad 1, ¿sí? R1 por la masa 1 por la velocidad 1 más, y acá tendría el L en el eje, si querés, Z, ¿sí? Ya definido, tendría el módulo, ¿sí? En el módulo de ese vector, ¿sí? Más R2 por masa 2 por la velocidad 2 más R3 por M3 por la velocidad 3. Ahora, lo que sé es que la velocidad angular es la misma para todas. Entonces, la velocidad la puedo escribir, como lo puse abajo, como velocidad angular por R. Y fíjate que me termina quedando algo así. Me termina quedando que el L total en Z es igual a masa, la suma de masa por R, ¿sí? Vamos a hacer, te lo voy a hacer más, un paso intermedio, ¿sí? Así lo ves. R1 al cuadrado más M2 por R2 al cuadrado más M3 por R3 al cuadrado, paréntesis, velocidad angular. ¿Sí? Fíjate, si reemplazas esta ecuación, ahí puedes sacar factor común velocidad angular y te queda eso, ¿no? Y R se puede multiplicar, el R se multiplica con cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso que está ahí adentro? Es una suma de masa por R cuadrado. ¿Te acordás qué es? Si vos agarras un grupo de partículas y le sumás su posición al cuadrado por la cantidad de masa, esto termina siendo el momento de inercia, ¿sí? Esto que está acá termina siendo el momento de inercia, ¿sí? Entonces, llegamos a que para un grupo de partículas o para un sólido, ¿sí? El L total se puede calcular como el momento de inercia por la velocidad angular, ¿sí? ¿Está bien? Entonces eso es lo que queríamos llegar.
Entonces, el I, acordate que el momento de inercia está respecto a un eje. Entonces, el eje, cada eje de rotación que estamos definiendo, ¿sí? Tiene que ser el momento de inercia con respecto a ese eje. Y la velocidad angular es la de rotación de todo el cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, acá tenemos el L total en Z, ¿sí? Bueno, primero, la velocidad angular, acá ya lo podemos escribir como vector. La velocidad angular es un vector, que ya vimos la clase pasada que está también en ese eje, ¿sí? En el mismo eje que la aceleración angular, y en el mismo eje que si hay un torque, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, llegamos a esa ecuación. Y fíjate que si llega a pasar, que hay un cambio en la velocidad angular del cuerpo, si hay un cambio en la velocidad angular, es porque hay un cambio en L, ¿sí? Entonces, a ver, si hay un cambio en la velocidad angular, hay un cambio en el L, ¿sí? Entonces vos fíjate que si llega a pasar que la velocidad angular cambia entre un momento y otro, fíjate a lo que llegamos a la misma ecuación que antes, ¿no? La ecuación que habíamos relacionado, la de los torques, con la del cambio del momento angular, ¿sí? Mirá. Si defino entonces que hay un cambio de L, hay un cambio en el L total, hay un cambio en la velocidad angular. Y esto que está acá, básicamente, es aceleración angular. ¿Y qué era? ¿Qué cosa era igual al momento de inercia por la aceleración angular? Todo esto que está acá es la suma de los torques, ¿sí? O sea, que lo que te está diciendo es, llegamos a la expresión que antes, ¿no? De antes. La suma de los torques, o sea, el torque neto, produce un cambio en el momento angular. Y acá si querés el total, podemos poner para no poner la sumatoria, ¿sí? Acuérdate que CD significa cambio, ¿sí? Una diferencia, ¿sí? Es como nuestro delta, pero ya lo comentamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver una animación que estaba buena. Esta. A ver, vamos a compartir pantalla. Fíjate. A ver, fíjate los colores. Acá no están los nombres, ¿sí? Hay 6 colores para ver. ¿Sí? Hay 2 verdes, bueno, hay 5 colores. Uno rojo, ¿sí? Un azul ¿qué será ese? Un fucsia, ¿sí? Violeta, ¿sí? Bueno, mira. R, que está en rojo, sería, ¿no? El vector, la distancia entre el eje y la partícula, ¿sí? Después tenés la fuerza en azul. O sea, ¿en qué sentido aplicás una fuerza? ¿Sí? Entonces, R por F te da el torque, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés R y F, tenés un torque que es en ese violeta, ¿sí? Y acordate que según la regla mano derecha, o el sentido de rotación, ¿sí? Te da la dirección del torque, ¿sí? Ahora, L, vos fíjate que ese verdecito claro está en la dirección del torque, ¿sí? O sea, si hay un torque, hay un cambio de L, eso te está diciendo. Y es el vector que aumenta o disminuye en el eje, ¿sí? Sube o baja en el eje, ¿sí? ¿Está bien? Y bueno, P es el verde más intenso, sería la cantidad de movimiento de la partícula que está relacionada con su velocidad, ¿no? Cuando la velocidad es cero, P es cero, ¿sí? Entonces, esa ecuación que vimos antes te está diciendo que
L cambia en la dirección del torque. Fíjate, cuando el torque apunta hacia arriba, L se incrementa hacia los positivos, ¿sí? Así que sería el eje que va hacia arriba, ¿sí? Cuando el torque va hacia abajo, cuando el violeta va hacia abajo, la L, el momento angular, va hacia abajo su cambio hacia abajo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces eso, interesante para que lo veas y que entiendas esa ecuación, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ahora, vamos a borrar todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros llegamos a esta ecuación, ¿no? La sumatoria de los torques te da un cambio en el momento angular, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tratamos de estar en un sistema que no reciba torques externos, ¿sí? Si estamos en un sistema que no sufre torques externos, ¿sí? Es que puede estar la fuerza peso, pero si no hace torque, listo. Acuérdate que fuerzas puede haber, pero lo importante es que no hagan torque, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay torques? El cambio de L es cero, ¿sí? Eso es lo que te dice la ecuación. ¿Y qué significa que el cambio de L? El cambio de L es cero. Si no hay, ¿qué significa? Que, no, que L es cero, no, que no cambia, ¿sí? Entonces significa que si la suma de los torques es cero, delta L sobre delta T también es cero, ¿no? Y significa que el L inicial es igual al L final, ¿sí? Y eso se llama conservación del momento angular. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, para un cuerpo rígido, L habíamos definido que era momento de inercia por la velocidad angular, ¿sí? Entonces, lo que te está diciendo es esto, ¿no? Que en un sistema aislado, vamos a poner acá, la relación entre el momento de inercia y la velocidad angular inicial es igual a la final, ¿sí? La multiplicación de la inicial, la momento de inercia inicial con su velocidad angular inicial es igual al momento de inercia final por su velocidad angular final, ¿sí? ¿Está bien? Esto sería el mismo principio de conservación, pero para un cuerpo rígido en torno a un eje fijo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a ver, veamos unos videitos que muestren eso.
A ver. Comparto la pantalla, ¿sí? Este es una filmación que hicimos en la universidad del año pasado, ¿sí? Pero no desayunaba, va a decir ahora. Bueno, a ver, no salió tan bien el ejemplo, pero se notó, a ver. Fíjate que inicialmente Pablo estaba en un sistema que libre de rotación, ¿sí? O sea, estaba parado arriba de una silla, que es porque tiene la capacidad de rotar. La fuerza peso, que está aplicada en la normal, están aplicadas sobre la vertical, ¿sí? Y pasan por su centro de masa, es por donde pasa el eje de rotación, así que no van a ejercer torque. Está en un sistema aislado, ¿sí? Por lo tanto, porque no hay otras fuerzas externas, no hay, ¿sí? Aplicadas sobre él. Y está agarrando dos mancuernas, ¿sí? Con gran masa. Al principio, la inercia de Pablo, fíjate que hay que tener en cuenta que las tiene muy alejadas las masas. Entonces, una inercia grande, ¿sí? Y después lo que va a hacer Pablo es acercarlas al eje de rotación. Entonces, la inercia va a disminuir. Para eso tiene que usar energía química, ¿no? Tiene que estar bien alimentado, ¿sí? Entonces, la energía cinética rotacional no se conserva, ¿sí? Porque hay dando vueltas otras energías que no son las mecánicas, pero sí se conserva L. Por eso es importante esta magnitud, ¿no? Porque se conserva a pesar de lo que pase con la energía, ¿sí? Entonces, cuando, cuando Pablo los ponemos a rotar con una velocidad angular inicial y con un gran momento de inercia, y después reduce el radio de las mancuernas, fíjate que aumenta su velocidad de giro, ¿sí? Este puedo subir otros videos donde se ve mucho más claro, ¿sí? ¿Está bien? Eso es, quiere decir, la relación que vimos recién. Ahora, te mostraré otro video. Vamos a ponerle pausa y comparto la pantalla. Bueno, acá el estudiante va a tener una rueda, ¿sí? Acuérdate que un giróscopo es una rueda, ¿sí? Y le vamos a dar una velocidad angular, ¿sí? Escuchemos a ver la experiencia, ¿sí? A ver si se entiende y si no, después te la explico. Bueno, vieron que nos divertimos en las clases, ¿no? Tratamos de pasar bien. Fíjate entonces cuando la rueda tiene una velocidad angular, ¿sí? Y acá voy a ver si puedes verme a mí. Cuando la rueda gira, tiene un momento angular para arriba. Y es el único cuerpo que está girando. Entonces el momento angular total es el de la rueda. Y apunta hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué te dice el principio de conservación del momento angular? Que
como estás en un sistema aislado, no va a haber cambio en tu momento angular, ¿sí? Y él lo que hace es, cuando la rueda gira en este sentido, la gira después 180 grados, ¿sí? ¿Está bien? Entonces el momento angular de la rueda apunta hacia abajo. ¿Y qué te dice el principio de conservación? Te dice, ojo, si vos estás en un sistema aislado, no podés cambiar el, el momento angular. O sea, tiene que seguir apuntando hacia arriba, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando él gira la rueda y la rueda gira el eje de rotación y pone el momento angular de la rueda hacia abajo, fíjate que se pone a girar él, ¿sí? Se pone a girar él en el sentido original de rotación de la rueda, para compensar el giro hacia abajo, en el sentido negativo de L, ¿sí? Tiene que aportar él con su cuerpo, que tiene mucha más inercia que la rueda, por lo tanto puede hacerlo con mucha menos velocidad angular, ¿sí? Entonces, lo vemos de vuelta, ¿no? Sistema aislado, entonces yo lo suelto. Ahí, entonces, fíjate que él se pone a girar, ¿sí? En dirección de la rueda, ¿sí? ¿Está bien? Y por último, vamos a ver al giróscopo, ¿sí? Bueno, fíjate, el giróscopo entonces tenemos ahí el giróscopo que aparte era la rueda y tiene varios ejes de rotación. Esta puede girar libremente, este cuerpo tiene para girar el ascenso y descenso, ¿sí? Lateralmente, ¿sí? Puede cubrir todas las dimensiones, ¿sí? Tiene un eje ahí, y ahí lo que hice nada más fue balancearlo para que esté horizontal, ¿sí? Si la nave asciende, fíjate cómo de manera horizontal también. ¿Sí? La puedes saber si descendés, sabes si descendés o ascendés. ¿Sí? Ahí se deja. Ahí se deja la rueda. Ahí fue cuando se deja abajo. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Ahí en el video estaba girando la rueda, ¿sí? Estaba girando la rueda. Entonces el L va en esa dirección, ¿sí? Y te dice el principio de conservación. Como está aislado, ¿sí? Está equilibrado, o sea, su fuerza-peso está aplicada en el centro de masa, está en el eje y su normal también, ¿sí? Va a conservar la dirección de L y su magnitud, ¿sí? Obviamente, como hay rozamiento, habría que agregarle en los aviones y en los sistemas que tienen giróscopos mecánicos, hay una alimentación externa para mantener la velocidad angular constante, ¿sí? Por ejemplo, con aire lo hacen en los aviones o con un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, como vos tenés el L, que tiene que mantenerse siempre en la misma dirección, porque ese principio de conservación te lo dice así, al cambiar la orientación, ¿sí? Al cambiar la orientación, ¿no? Fíjate que yo estoy girando la silla abajo, tenés como una especie de brújula mecánica, ¿no? Porque siempre estás apuntando, si la apuntás al norte, el L te va a apuntar siempre al norte. Y te va a apuntar siempre en la misma dirección también horizontal, si inicialmente es horizontal. Entonces te indica si algo asciende o desciende, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esa sería la idea del giróscopo, ¿sí? Entonces, con estos. Después les voy a subir un video donde está la explicación de cómo funciona un giróscopo electrónico, ¿no? Nosotros tenemos giróscopos en la Facu que usamos con Arduino, ¿sí? Que podemos usarlos para justamente detectar giros, ¿sí? Tenemos acelerómetros y giróscopos en un mismo sensor. Entonces lo usamos
para colisiones o para detectar fuerzas, ¿sí? Pero bueno, cuando tengamos la posibilidad de ir al laboratorio, lo verán.